Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que nuestro Padre Celestial les bendiga y les guarde en el nombre y méritos de nuestro Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araki, bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan un bendecido día en este Yom Sheni, día segundo de la semana, que corresponde al día 7 del mes segundo del mes de Iyar, que es el día 5 de mayo del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del tercer libro de la Torá, el libro de Vaikra, de Levítico. Y esta semana estudiamos dos parashot. La parashá número 29, que tiene por nombre Aharei Mot, que significa después de la muerte, y la parashá número 30, Kedoshim, que significa apartados. Y vamos ahora con la segunda liyá de estas parashot de esta semana, que está en la parashá número 29, Aharei Mot, que se encuentra en el Sefer Vaikra, el libro de Levítico, capítulo 16, verso 25, hasta el capítulo 17, verso 7. Y acompáñenme a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén. Ve amén. Vaikra 16. Levítico, capítulo 16. Verso 25. La grasa de la ofrenda por el pecado la convertirá en humo sobre el altar. El que soltó el chivo emisario lavará sus ropas y bañará su cuerpo con agua. Después de eso podrá entrar de nuevo al campamento. El toro de la ofrenda por el pecado y el chivo de ofrenda por el pecado, cuya sangre se trajo para purificar el santuario, serán sacados del campamento, y sus cueros, sus carnes y su estiércol serán consumidos al fuego. El que los queme lavará sus ropas y bañará su cuerpo en agua. Después de eso podrá entrar de nuevo al campamento. Y esta será para ti una ley perpetua. En el mes séptimo, el día décimo del mes, ustedes practicarán la negación propia, afligirán sus almas y no harán ningún tipo de trabajo, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes para limpiarlos de todos sus pecados. Ustedes quedarán limpios delante de Adonai. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes. Practicarán la negación propia. Es una ley perpetua. El sacerdote que haya sido ungido y ordenado para servir de sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, purificará el santuario interior, purificará la carpa de reunión y el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por toda la gente de la congregación. Esta será para ustedes una ley perpetua, para hacer expiación por los israelitas por todos sus pecados una vez al año. Y Moshe hizo como le había mandado Adonai. Vaikra capítulo 17. Adonai le habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo israelita y diles: esto es lo que ha mandado Adonai. Si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey o una oveja o una cabra en el campamento o fuera del campamento y no lo trae a la entrada de la carpa de reunión para presentarlo como ofrenda a Adonai delante del Mishkan del tabernáculo de Adonai, se le imputará culpa de sangre a tal hombre. Ha derramado sangre, ese hombre será cortado de entre su pueblo. Esto es para que los israelitas traigan los sacrificios que han estado haciendo al descubierto, para que los traigan delante de Adonai, al sacerdote, a la entrada de la carpa de reunión, y los ofrecerán como sacrificios de shelamim, de bienestar a Adonai, para que el sacerdote rocíe la sangre sobre el altar de Adonai a la entrada de la carpa de reunión y convierta en humo la grasa como olor grato a Adonai, para que no sigan ofreciendo sus sacrificios a los demonios cabríos, tras los cuales se extravían. Esta será para ellos una ley perpetua a través de los siglos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayolan natah betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén de amén. Amada familia, hoy profundizaremos en la segunda liyá de esta parashá, Aharei Mot, como ya lo dijimos, ubicada en Vaikra, Levítico, capítulo 16, verso 25, al capítulo 17, verso 7. Con atención especial al contexto hebreo, a la continuidad incluso con la primera liyá,
las implicaciones espirituales, porque hemos estado hablando acerca de Yom HaKippurim, el día de las expiaciones o Yom Kippur, y también vamos a estar hablando de lo que es la parte de la alimentación kosher. Y vamos a comenzar de los versos 25 al 28 del capítulo 16. Dice: la grasa de la ofrenda por el pecado la convertirán en humo sobre el altar. Y este pasaje cierra el proceso sacrificial que ya estuvimos estudiando en la primera aliyá, recordando que incluso la grasa del hatat, es decir, de la ofrenda por el pecado, debía ser quemada, una acción simbólica de consagración completa a Elohim. Y el verbo hebreo aquí es yatir, incluso que indica el acto sacerdotal de hacer subir en humo. El verso 26 dice: el que soltó el chivo emisario lavará sus ropas y bañará su cuerpo con agua, después de eso podrá entrar de nuevo al campamento. El individuo que llevaba el seir la azazel, es decir, el chivo para enviarlo fuera, debía purificarse, porque aunque no ofrendó sangre, fue instrumento de traslado de iniquidades. Y la Torá establece que la santidad demanda separación hasta la purificación. Ya en el verso 27 y 28 habla del toro y el chivo, dice que serán sacados fuera del campamento, y el que los queme lavará sus ropas. Y estos animales cuyos cuerpos eran quemados fuera del campamento representaban el aspecto más profundo del pecado. El fuego fuera del campamento simboliza la separación de lo inmundo y la necesidad de erradicar no solo la culpa, sino la mancha del pecado. Cuando ya entramos al verso 29, aquí llegamos quizás al corazón de esta ley. Dice: y esta será para ti un Jucat Olam, es decir, una ley perpetua. En el mes séptimo, el día 10º del mes, ustedes afligirán sus almas y no harán ningún trabajo, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes. Y aquí el término Jucat Olam, como ya hemos aprendido, significa literalmente un decreto perpetuo o una ley perpetua. Una Jucat es una mitzvah, un mandamiento cuya razón no es explícita ni racionalmente comprensible, pero que está arraigada a la voluntad de nuestro Padre Celestial, a la voluntad divina. Por eso, Yom Kippur no es una opción espiritual, ni algo meramente cultural, es un mandato eterno. Por eso, cualquier persona dentro del pueblo que haya aceptado al Mashiach, a Yeshua como el Mashiach, como su Redentor, y entiende cómo es el proceso espiritual y ahora es parte del pueblo, tiene la obligación de prepararse para Yom Kippur. Porque a veces tenemos hermanos y hermanas que, con mucho respeto, pero es una mentalidad mediocre que debemos limpiarnos de nuestras vidas, que dice: es que no estoy preparado para presentar Yom Kippur, yo no voy a ayunar porque no estoy preparado. Esto no se trata de eso. Esto se trata de la convicción, el compromiso, la responsabilidad del pacto en el cual estamos. Por eso nosotros, esto es un mandato. Esto es un mandato eterno, esto no es algo opcional. Ahora, ¿qué significa afligir el alma? ¿Sí? Dice: Tenu et nafshotechem. ¿Sí? La raíz aquí es aná, que significa afligir, humillar, subyugar. Se usa incluso en contextos de autodisciplina, de dolor emocional o físico, o privación voluntaria. Y aquí el sustantivo nefesh tiene múltiples sentidos. Incluso nefesh significa alma, vida, ser. Esencialmente significa el ser, una criatura, ¿sí? La existencia misma. Frecuentemente también hace referencia a deseos, incluso a apetitos físicos. Y un ejemplo claro está en Proverbios, en Mishlei, capítulo 23, verso 2, que dice: y pon cuchillo a tu garganta si eres dado al apetito. Ahí está la palabra nefesh. Y aquí nefesh claramente alude a apetito físico, es decir, hambre. Y esto demuestra que la expresión afligir la nefesh incluye la idea de negarse el alimento. Por eso siempre en Israel, desde tiempos antiguos, esta mitzvah tiene que ver con ayunar. Afligir el alma en este contexto es ayunar, debemos ayunar. Entonces, ¿qué significa afligir el alma? Aflicción es el ayuno que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos a muchos hermanos de las raíces hebreas, mesiánicos, que dicen que no, ahí dice afligir al alma, yo me voy a afligir, pero ahí no dice ayuno. No, esto tiene que ver con ayuno.
lamentablemente por no entender el contexto, la cultura, no respetar la cultura hebrea, el contexto hebreo, lo que nos enseña el texto hebreo de la Torá, entonces lamentablemente malinterpretan que no se refiere a ayunar. Por eso yo voy a comer en Yom Kippur, pero yo voy a estar afligido. De eso no se trata. Afligir el alma es ayunar en Yom Kippur. Ayunamos un poco más de 24 horas sin alimentos, sin sólidos ni líquidos. ¿Sí? Hay ciertas excepciones: enfermos, mujeres embarazadas, los niños, los bebés recién nacidos, hay algunas personas con ciertas situaciones de enfermedad que no pueden ayunar. Hay las leyes de misericordia, que eso se habla incluso o se enseña cuando ya nos acercamos siempre a Yom Kippur. Ahora, continuando, dice el verso 31, será un Shabbat de completo reposo para ustedes, un Shabbat Shabbatón, y practicarán la negación propia. Es un Jukat Olan, una ley perpetua. Y este pasaje usa la expresión Shabbat Shabbatón, y es una forma enfática. No es un simple día conmemorativo, sino el Shabbat de los Shabbatot, resaltando la santidad de este día. Recordemos, el ayuno no es opcional ni simbólico. La aflicción del alma y el reposo absoluto se entrelazan como dos pilares inseparables de Yom Kippur. Ahora, en Hechos, capítulo 27, verso 9, cuando Pablo viaja rumbo a Roma, dice la escritura, el texto nos dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación porque ya había pasado el ayuno, Shaul les amonestaba. Y aquí la palabra griega usada en este pasaje es nesteia o nestia, que se traduce como ayuno. Y según los comentaristas, el texto griego no es un ayuno común o personal que hace referencia a esta palabra griega nesteia, sino una referencia clara y conocida al gran ayuno colectivo del pueblo hebreo, o sea, Yom HaKippurim. Por tanto, incluso en tiempos del Brit Hadashah, la comunidad del Mesías guardaba el ayuno de Yom Kippur conforme al mandato de la Torá, conforme incluso a la práctica de Israel que se basa en la Torá. Ahora, continuando el verso 32, dice, el sacerdote que haya sido ungido y ordenado para servir de sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Y aquí vemos la continuación del servicio sacerdotal. El Kohen Hagadol, o el sumo sacerdote, con vestiduras de lino, que era símbolo de humildad y pureza, realiza la expiación por el lugar Kadosh, por el Mishkan, el altar, los sacerdotes y el pueblo. Y el verso 34 cierra con fuerza, dice, esta será para ustedes un Jukat Olan, una ley o un decreto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados una vez al año. Este es el único día en que se hace expiación por todo el pueblo a nivel nacional, con un solo Kohen Gadol, es decir, con un solo sacerdote, en un solo lugar, siguiendo un protocolo que no ha sido sustituido, sino transfigurado a través del Mesías, pero nunca abolido en su esencia. Por eso es importante entender todo el protocolo de Yom Kippur, entender las sombras proféticas relacionadas con Mashiach, que se cumplirán también en su segunda venida, para poder nosotros, que esto no sea una piedra de tropiezo por falta de entendimiento para nosotros, sino una relevancia en nuestra vida espiritual, conectados siempre con nuestro Mesías. Recordemos que si nosotros estudiamos sobre todo las sombras proféticas de las fiestas, sin encontrar allí al Mashiach, eso va a constituir una grave pérdida para nosotros. Por eso es importante que nosotros siempre vemos a nuestro Mashiach acá. No es forzar la situación o el texto para que diga lo que nosotros queremos. No, es que si entendemos los mecanismos o el mecanismo eterno del Padre relacionados con las fiestas, entendemos que ahí está nuestro Mashiach como sombras proféticas, cumplimientos que nos llevan y nos conectan a la redención eterna. Ahora vamos a continuar con el capítulo 17. Y aquí comienza el capítulo 17 diciendo Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Cuando la Torá introduce este capítulo de Vaikra 17 con Vaidaber y no con Vayomer, que nos está marcando el tono del mensaje. ¿Por qué? Porque Vayomer
es como una forma más flexible de hablar, más cariñosa incluso. Entonces, como está comenzando con Vaidaber y no con Vayomer, nos está marcando el tono del mensaje, no es una instrucción ligera ni una sugerencia. Vaidaber es lenguaje de autoridad, de severidad, de juicio, y denota un mandamiento inflexible, de vital importancia para la santidad del pueblo. El Eterno no está hablando con ternura como lo hace en otras ocasiones, sino con fuerza, marcando una línea clara que no debe de ser cruzada. Entonces dice, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Y dice, Daber el Aharón be el Banaiv be el Kol bene Israel. ¿Sí? Dice, aquí el mandamiento que estamos leyendo comienza diciendo una instrucción estricta diciéndole a Moshe, háblale de forma estricta a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo. Entonces, es para Aarón, para sus hijos, para todo el pueblo de Israel. Es una normativa que regula la vida de todo el pueblo, no solo el liderazgo sacerdotal. Y esto nos indica que el tema no es solo ritual, sino profundamente espiritual, nacional y comunitario. El verso 3 dice, cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey o cordero o cabra en el campamento o que los degüelle fuera del campamento y no los traiga a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlos como ofrenda a Adonai delante del tabernáculo de Adonai, ese hombre será culpable de derramar sangre y será cortado de su pueblo. Y este decreto es tajante. En otras palabras, cualquier sacrificio fuera del santuario, incluso si es para Adonai, es considerado como homicidio. La frase se le imputará sangre significa que ha cometido un crimen de sangre, como si hubiese asesinado. Y esto elimina totalmente cualquier práctica de culto personal, doméstico o tribal que no esté centralizado en el lugar que Elohim designó. El propósito es evitar que el pueblo caiga en el sincretismo con prácticas paganas como ocurrió con los lugares altos, con los Bamot, más adelante en la historia de Israel. Sigue el verso 5 y 6, dice, para que los hijos de Israel traigan sus sacrificios que sacrificaban en el campo y los traigan a Adonai, al sacerdote, a la entrada de la tienda de reunión y los ofrezcan como sacrificios de bienestar a Adonai. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar de Elohim y quemará la grasa como aroma grato a Adonai. Aquí vemos la intención divina. ¿Cuál es la intención? Centralizar el culto y regular el uso de la sangre y la grasa, que eran elementos sagrados. Y esto también es un acto de educación espiritual. El pueblo debía entender que no era dueño del culto, no podía ofrecer como quisiera, donde quisiera ni a quien quisiera. El sacrificio debía ser hecho por medio del Cohen en el lugar señalado y conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces acá nos hacemos una pregunta. ¿Este mandato habla solo de sacrificios rituales o también de animales destinados a alimento? El texto dice, si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey o una oveja o una cabra y no lo trae a la entrada de la carpa de reunión, se le imputará culpa de sangre. Y aquí la palabra clave es sacrifica, en hebreo shahat, ¿sí? Que significa matar, pero en un contexto ritual. No es simplemente matar un animal para comer, es el acto de degollar como ofrenda. Sin embargo, el contexto de este capítulo muestra que toda matanza de animales dentro del campamento en ese momento debía hacerse en el Mishkan, también conocido como el tabernáculo, incluso si el animal sería finalmente comido por la familia, es decir, para alimento. Por eso los sabios y comentaristas tradicionales como Rashi explican que, y voy a citarlo, dice, antes de que los hijos de Israel entraran a la tierra, todo sacrificio, incluso para comer carne, debía presentarse como sacrificio de Shelamín. Solo luego, en la tierra prometida, se les permitió degollar animales para comer fuera del santuario. Entonces aclaramos, ¿este mandato fue solo para el tiempo en el desierto o también vigente en la tierra prometida? El mandato de Vayikra, de llevar aún lo que se iba a comer, de llevarlo para sacrificarlo en el Mishkan, era provisional, aplicable solo durante el tiempo de Israel que estuvo en el desierto. Incluso tenemos en Devarim, en Deuteronomio, capítulo 12, verso del 20 al 21, aclara esto, dice, cuando Adonai tu Elohim ensanche tu territorio, como te ha dicho, y tú digas, comeré carne, entonces podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Adonai te haya dado como te he mandado, y comerás en tus ciudades según tu deseo.
Y esto demuestra que una vez que entraran en la tierra prometida, se permitiría matar animales para comer sin necesidad de llevarlos al santuario, siempre y cuando fueran animales puros y se respetaran las leyes del kashrut, las leyes kosher, como no comer sangre. Por lo tanto, en el desierto, toda matanza debía hacerse en el Mishkan, incluso si era para alimento. En la tierra prometida se podían matar animales en casa para comer sin llevarlos al templo. En el desierto, lo comido debía ser antes ofrecido como sacrificio. En la tierra prometida, solo animales para sacrificio iban al templo. Y eso es importante aclararlo. Es decir, que cuando estaban en el desierto, el Eterno estaba corrigiendo, ordenando al pueblo, y ahora no podían, porque todavía tenían esa mentalidad de esclavos, no podían hacer, aún si iban a matar a un animalito para consumir, no podían hacerlo en sus casas, debían de llevarlo, ¿dónde? Al tabernáculo, al Mishkan, a la carpa de reunión. Ya después que entraron a la tierra prometida, ya cualquier persona podía matar animalitos en sus casas, en sus tiendas, en sus granjas, en sus viñas, etcétera, etcétera. Ahora, continuamos con el verso 7, que aquí ya estamos hablando ya en contra de la idolatría. Dice el verso 7, y no ofrecerán más sus sacrificios a los demonios cabríos, tras los cuales se prostituyen. Esto será estatuto perpetuo para ellos por sus generaciones. Y aquí encontramos la razón de esta estricta regulación. Los sacrificios campestres estaban siendo ofrecidos a los serim, es decir, literalmente cabríos demoníacos en este contexto. Y este término aparece también en Segunda de Crónicas 11:15, como referencia directa a la idolatría. Dice, y él designó sacerdotes para los lugares altos y para los demonios cabríos, serim, y para los becerros que había hecho. Así, todo sacrificio fuera del Mishkan estaba en efecto vinculado a la idolatría, no había término medio. Por eso la Torá lo llama Jukat Olam, un estatuto perpetuo. Y esta ordenanza no tenía fecha de caducidad en ese sentido, porque tiene que ver con la santidad, y la santidad es eterna. Por eso todo tenía que hacerse en orden. Habían, incluso por ejemplo vemos como el sacrificio del Pesaj, cuando se estaba en el desierto, antes de que se levantara el Mishkan, el tabernáculo, podían sacrificar el cordero de Pesaj en sus tiendas. Primero fue en Mizraim, en Egipto, cada quien en sus casas, después en sus tiendas, pero ya levantado el Mishkan, ahora el sacrificio de Pesaj era prohibido hacerlo cada uno en sus casas. Era un pecado, era idolatría. No era válido ese sacrificio de Pesaj, tenía que hacerse ¿dónde? En el Mishkan. Por eso es importante entender que el Eterno fue regulando, fue incluso, si lo podemos decir, modificando estos mandamientos para poder organizar a Israel y que todo el culto fuese centralizado, pero hubo una enseñanza progresiva. Ahora, en Hechos 15, a los creyentes gentiles se les ordena abstenerse de sangre, de animales, ¿sí?, de animales estrangulados y de lo sacrificado a los ídolos. Y estas tres instrucciones están enraizadas en este capítulo 17 que continuaremos explorando en las siguientes aliyot. Shaul y los demás emisarios sabían que los nuevos creyentes no podían absorber toda la Torá de golpe, pero estos elementos eran y son fundamentales para ingresar en una vida de pureza ritual y moral. Incluso el verso 21 aclara, dice, porque Moshe es predicado cada Shabbat en las sinagogas. Es decir, ellos aprenderían el resto de la Torá asistiendo al estudio semanal, pero la base está en esta porción. Cuando llegamos y seguimos estudiando el Brit Hadashah, encontramos que muchos interpretan erróneamente pasajes como 1 Corintios 10:25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y creen que eso implica libertad para comer cualquier cosa. Sin embargo, si ignoramos el contexto histórico y profético del tiempo, se cae en un error. Vamos a explicar este contexto de manera un poco más profunda y enfocándonos incluso en lo que dice el Vayikra, Levítico 17, acerca de lo sacrificado a los ídolos, y también el contexto histórico en los cuales se le habla a la congregación de Corintios. Es decir, había una gran hambruna del primer siglo, que incluso está registrado tanto en la escritura como en la historia secular. La escritura nos habla de una profecía que impactó
directamente a las comunidades de creyentes y al pueblo de Israel, y se encuentra en Hechos, capítulo 11, versos 27 al 30. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual aconteció en tiempos de Claudio César. Entonces los talmidim, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Barnabá y Shaul. La palabra griega usada para hambre en este pasaje es limos, y la expresión epi-Claudio significa claramente que ocurrió durante el reinado de Claudio. Y aquí tenemos varias fuentes históricas. Por ejemplo, tenemos a Tácito, historiador romano del siglo I, que menciona que durante el reinado de Claudio hubo falta de alimento severa en muchas partes del imperio. Suetonio, en vida de Claudio, también registra la escasez de granos en Roma y otras regiones. Pero quien ofrece el dato más específico es Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I. En Antigüedades de los Judíos, el libro 20, capítulo 2 y capítulo 5, Josefo relata que, y lo voy a citar textualmente, dice: hubo una gran hambre durante el reinado de Claudio. Fue tan severa que la reina Helena de Adiabene, al ver la situación, mandó a comprar trigo de Egipto e higos de Chipre para ayudar al pueblo de Jerusalén. Fin de la cita. Y esto nos muestra que la hambruna fue real, fue extensa y duradera, y se estima que ocurrió alrededor del año 46, 48 de nuestra era, y duró varios años. Y esta situación provocó una gran crisis económica, dificultad en el acceso a alimentos puros, alimentos kosher, y provocó muchas muertes. ¿Y qué tiene que ver esto con la carne de la carnicería? Durante esa época, muchos creyentes vivían en regiones del imperio donde las carnicerías estaban ligadas a templos paganos. Cuando un animal era degollado, parte de él se ofrecía a ídolos y el resto se vendía. Los judíos practicantes, los creyentes, incluso los gentiles que habían abandonado su sistema pagano y ahora se habían convertido en el Elohim de Israel, haciéndose ciudadanos de Israel a través de la fe en Yeshua como el Mesías, nunca compraban carne sin preguntar si había sido sacrificada a un ídolo. Era una norma cultural y espiritual. Pero durante la hambruna había escasez. No siempre podían acceder a una carnicería kosher, y algunos decretos imperiales habían retirado privilegios a los judíos en ciertas regiones. Y en otros casos se les había otorgado el derecho de tener carnicerías propias, pero no siempre estaban disponibles. Los escritos de Josefo y otras fuentes documentan que el César Claudio en un principio toleró y mantuvo privilegios religiosos judíos, incluyendo el derecho a observar el Shabbat y tener comercio diferenciado, pero estos derechos variaban por región y en medio de la crisis alimentaria incluso algunos judíos se vieron obligados a comprar carne sin poder asegurarse de su procedencia. Por eso, en ese contexto, Shaul escribe en 1 Corintios 10:25: coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. No se está hablando de carne impura como cerdo o mariscos, lo cual sería impensable para un creyente temeroso de Elohim y guardador de la palabra. Se está hablando de carne de res, de oveja o cabra, que era el tipo aceptable, pero que podía haber sido sacrificada a ídolos. La instrucción de Shaul es una guía temporal, basada en la necesidad y sin abolir la Torá, porque de inmediato aclara en el verso 28, pero si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman. Por eso es importante entender el contexto también del momento. No es todo algo mecánico. Por eso los principios de la Torá son inamovibles, no cambian, pero hay que aplicarlos a situaciones cambiantes. Ahora, vamos a volver al tema de la sangre, en Hechos 15, y compararlo con Levítico 17. Cuando los emisarios se reúnen en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, le dice a los creyentes gentiles que se aparten de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de fornicación. Y estas instrucciones vienen directamente de Levítico 17, donde el consumo de sangre es una abominación, y el degüello correcto evita que el animal conserve sangre en sus órganos.
Y luego dice, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quienes lo prediquen en las sinagogas donde es leído cada Shabbat, no cada domingo, cada Shabbat. El propósito de esa decisión fue darles un punto de partida claro para luego continuar aprendiendo toda la Torá. Así entendemos que tanto en Levítico 17, Vaikra 17, como en Hechos 11, Hechos 15, Primera de Corintios 10, la intención del Eterno es preservar la santidad del pueblo, incluso en medio de situaciones críticas como el hambre. La Torá no se cancela por hambre, pero en tiempos de necesidad, la conciencia guiada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad y el entendimiento correcto del contexto ayudan a tomar decisiones sin caer en idolatría ni en rebeldía. Amada familia, debemos recordar que el llamado a la santidad es claro y firme en la Escritura. Somos llamados a vivir de acuerdo a los principios eternos de nuestra Sagrada Torá, que nos guían en cada aspecto de nuestra vida. Al caminar por este sendero de santidad es fundamental que busquemos constantemente la dirección de Elohim, que nuestras obras reflejen su justicia, que nuestras obras reflejen su misericordia y que nuestro discernimiento sea iluminado por su sabiduría divina. En cada circunstancia, grande o pequeña, debemos de ser capaces de actuar con integridad y rectitud, sin apartarnos de los principios que Él nos ha revelado. Que nunca perdamos de vista su llamado a hacer el bien, a vivir de manera justa y a hacer luces en medio de un mundo que necesita desesperadamente su verdad. Que nuestro corazón siempre busque esa santidad y que en todo lo que hagamos podamos reflejar la bondad y la justicia de Adonai, para que su nombre sea glorificado en todo momento. Amada familia, que Él nos conceda el discernimiento para saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Que podamos ser instrumentos de su paz y que nuestras acciones siempre honren su voluntad perfecta para vivir de acuerdo con su Torá, con sus mandamientos, con su palabra, imitando siempre a su Hijo, nuestro Mesías Yeshua, y que de esa manera podamos ser un testimonio vivo para su gloria, y que lo hagamos en el nombre y méritos de nuestro Mesías Yeshua, quien nos abrió el camino y la puerta para entrar a la presencia de nuestro Padre que está en el cielo. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque eso es todo el deber de todo hombre. Shalom Ubrejot, paz y bendiciones.